Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a Karen, que es la vicepresidenta del partido. Dígame Recuerden usted. que nosotros tenemos un partido que se llama PC, que es Partido Socios de Enfoque Ciudadano. Dígame. Y a todos los enfocados, a todos los pesequeros, en este caso serían pesequeros, no peseperos, No, cuidado, sí, sí, sí. porque peseperos son los del PSP, que era el Partido Socialista Popular de los terroristas comunistas. Fíjense, desgraciadamente, yo estoy viendo la película 2 veces y ninguna de las dos me ha gustado. O sea, he visto una película 2 veces y las 2 veces la rechazo, no me gusta. Vi la película, yo había nacido en los años 40 con el gobierno de Grau, cuando empieza ya la situación de terrorismo y eso, ya yo era un adolescente, empezaba en la pubertad adolescente y me fue perjudicando en lo personal ciertas cosas que fueron pasando en La Habana. Recuerden que yo era un bitongo desviado, yo estaba a margen de muchas de las necesidades de los interiores, de los campesinos pobres. Desgraciadamente había gente pobre, indiscutiblemente, igual que la hay aquí, la hay en Francia, la hay en todos lados. Yo vivía al margen de todo eso, pero me fueron afectando cosas personalmente, como bombas en los cines, ya no podía ir al cine, tumbar el transformador de la luz, tirar una cadena para hacer un cortocircuito y que se vaya la luz en la cuadra, cosas así. Incluso frente a mi casa le pusieron una bomba yo vivía en H23, le pusieron una bomba en el muro. O sea que las casas esas generalmente tenían muros y cerca, porque era un funcionario de segunda de un ministerio, no era ni policía, ni era militar, ni era del CIN, ni era de la secreta, ni nada. Y el muro ese explotó. La suerte que era por la madrugada, no había nadie en el portal porque todos los grandes pedazos de muro cayeron al portal de mi casa, en la casa al lado. Y podía haber pasado alguien por ahí, porque esa era una calle de mucho tránsito, en la esquina de 23, a 3 cuadras de la rampa. Cosas así. Pero entonces, fíjese, yo hoy les voy a presentar el ambiente que existía en Cuba en el año 58, por el cual todo el mundo estaba disgustado con esa situación que se estaba viviendo. A mí me duele la lengua de repetir cuando alguien, que el 95%, que el 99% estaba con Fidel. Mire, la mayoría de la gente no conocían a Fidel ni sabían quién era Fidel. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran dejado llegar. Lo que estaban era hastiados de la situación que está viviendo el país, una situación de caos que nosotros hoy en día lo estamos viendo aquí. Fue el mismo caos que formaron Black Lives Matter y Antifa en el verano del 2020, cuando las elecciones, previo a las elecciones, o sea, formaron un estado de caos que todos los que vivimos aquí la vivieron y los que en otros países vieron. Quema de edificios, asesinato de policía, tomaron una estación de policía, que por cierto, esa gente no hay nadie preso. Lo que están presos es el grupito que se metió en el Capitolio, que no mataron a nadie ni quemaron el Capitolio. Y esa situación la creó el Movimiento 26 de Julio, que era el que llevaba la voz cantante, con apoyo del directorio revolucionario, que eran fundamentalmente estudiantes universitarios o ex estudiantes universitarios con algunos profesores que estaban en contra de la situación. Nosotros nosotros hicimos una serie de los presidentes y hablamos de Batista, presidente en el 40, que fue un presidente constitucional. No fue el del 33 que subió por un golpe de Estado. No fue el del 52 que subió por el golpe de Estado. La gente votaron con él por el apoyo del Partido Comunista. Hemos puesto la pancarta que tenía la hoy en martillo en la pancarta de Batista. Vestido general, por cierto. Y al lado de general, la hoy en martillo, arriba un yunque. Entonces, Batista en el año 54 hace unas elecciones en la cual no fueron limpias porque no se presentó ninguna oposición. Si tú haces unas elecciones democráticas y no tienes ningún partido, claro, los opositores se retiraron, ninguno fue a la campaña, tampoco toda la culpa era de Batista. Pero bueno, unas elecciones en las cuales no hay oposición, hay un solo candidato, no se puede considerar que sea muy democrática. Pero tuvo más de 1.200.000 votos, señores, en el año 54, que Cuba tendría 6 millones de habitantes, o quizá no hubiera llegado, estaría pegadito a los 6 millones.
sea que Batista tenía cierto apoyo, ¿por qué? Porque hasta el año 57, 58, que ya la cosa se empieza a poner mala precisamente por orden del Partido Comunista, que era el que estaba detrás de Fidel. Ese programa lo ha hecho muy bien nuestro amigo César Reinel, cómo el Partido Comunista está detrás de Fidel desde la universidad en el año 45, cómo Raúl era militante de la Juventud Comunista desde el año 51, asiste a los festivales comunistas, no era militante de papel ni militante que asistió a los festivales de la Juventud Comunista y todo, o sea, está probado. Raúl Castro era comunista militante. Fidel era el que no era militante, pero era el comunista que tenían para poner. Era la cara, como hoy en día la cara es Biden y no manda ni la cabeza igual. Entonces, esta gente empezaron desde el año 55, tan temprano. El golpe de Estado lo dio Batista el 10 de marzo de 1952. Desde el año 55 ellos empiezan a hacer atentados personales, empiezan a poner bombas, empiezan a crear caos. Fíjate, el primero que se da a conocer así nacionalmente por el impacto que causa, porque otras veces eran cosas que habían hecho en una cafetería, en un teatro, un secuestro de un policía de segunda, y eso no tenía esa trascendencia nacional. En el año 56, en octubre, ubíquense ustedes que el Granma todavía no había llegado, Andrés. Estamos hablando de octubre del 56. El Granma llega diciembre 2 del 56. En el Teatro Montmartre, en plena rampa del Vedado, que es lo que después fue. Lo que después se convirtió en el restaurante Moscú. Y hoy en día es una ruina y lo tumbaron. Porque ya no existe ni Montmartre ni Moscú, ni han hecho nada ahí, ni han construido una casa, ni una microunidad. Es un solar ahí vacío porque se derrumbó. Entonces, en el Cabaret Montmartre, un grupo del directorio revolucionario van a matar a Santiaguito Rey. Santiaguito Rey era ministro de Batista, una persona muy allegada a Batista. Y ese día da la casualidad que Santiaguito Rey no va a Montmartre. El Montmartre era un cabaret así, no la misma forma, pero el estilo para que ustedes se ubiquen de lo que era Tropicana, Sanssouci, con esos shows exuberantes, con orquestas, mujeres, vedettes, coristas, plumas, bikini, todas esas cosas. Entonces, para no irse en blanco, se encuentran con el coronel Blanco Rico. El coronel Blanco Rico era un teniente que en el año 52, cuando Batista da el golpe, lo apoya. Un teniente oscuro que nadie conocía. Batista lo asciende a jefe del SIM, SIM con S, porque hay un SIM en el ejército de ahora, que fue que metió preso a mí, que es con C, que es contrainteligencia militar. Ese SIM era servicio de inteligencia militar, que tenía que ver con las Fuerzas Armadas, Marina, Aviación, Ejército. Lo hace coronel, primero teniente coronel, después lo asciende a coronel y lo pone de jefe. Da la casualidad que este Blanco Rico, señores, era un militante de los escondidos. Clandestino. ¿De quién? Del PSP. Del Partido Socialista Popular. Era un PSPero, no un PSQero. PSPetero. PSPetero, porque era Partido Socialista Popular. Entonces, lo asesinan ahí, le caen a tiro, lo asesinan entrando al elevador, porque el Montmartre estaba en el segundo piso, el que fue al restaurante Moscú sabía que había un piso arriba. Y se dan a la fuga. Matan una escolta también del coronel. Y eso se dio a conocer nacionalmente por el impacto de que había sido en un cabaret, como en Montmartre, de que había sido un coronel, el jefe del SIM. No se sabía que era militante del partido. Eso se supo después de la revolución, después de 50. Entonces, a partir de ahí se recrudece ya lo que son los asesinatos. ¿Por qué? Porque ya en diciembre, o sea, casi 2 meses después, desembarca el Granma, pasa lo del Granma, usted sabe, el que estaba al frente de las tropas era un general de lo que había hecho Batista en el 33, que había sido un soldadito y el soldado llegó a general sin haber tirado un tiro ni pasar una academia, porque Batista tuvo la culpa de eso. Hay cosas que Batista tuvo la culpa, igual que hablamos
de las cosas que Batista hizo bien. Batista desarticuló todo el ejército nacional de Cuba y quitó a todos los oficiales y todos los que lo apoyaron en el golpe del 4 de septiembre del 33, que eran sargentos, que eran cabos, que eran soldados. Cuando llegó Fidel ya eran coroneles y eran generales, no habían pasado escuela, no habían tirado un tiro de lo que estaban en el vacilón y en la corrupción. O sea, que el mismito se lo buscó. Después también él mismo lo traicionaron a él también. Entonces, pusieron bombas en escuelas, en universidades, en cine, en cabaret. Volaron transformadores para tumbar la electricidad de cuadras o de barrios enteros. Pusieron, fíjate, esto fue un crimen tremendo, la suerte que se detectó y no llegó a realizarse. Iban a volar todo el sistema eléctrico del aeropuerto José Martí. ¿Tú te imaginas? En el momento que los aviones están despegando y que están aterrizando, que se vaya toda la luz, toda la electricidad en el aeropuerto. Mira, se apaga la pista, la torre de control se queda sin comunicación, los aviones no se pueden comunicar con la torre de control. Eso hubiera sido, claro que el aeropuerto José Martí en el año 58 no era el aeropuerto de Nueva York ni el de Miami, pero hubiera sido un caos tremendo. Eso se pudo evitar, pero fíjate que el crimen se hubiera cometido, aviones enteros civiles que se hubieran muerto todo el mundo. Se descarrilaron trenes, fundamentalmente eran trenes que estaban que estaban relacionados con la industria azucarera, eran los trenes que llevaban el azúcar, las mieles, los alcoholes. Se rompieron líneas de acueductos. O sea, hubo pueblos que se quedaron sin agua hasta que se restablecía la línea. Hubo quema de caña, de tabaco y de café. Y se pensó que también se evitó volar Andrés, el túnel del Vedado, el que comunica con Miramar, que une Vedado con Miramar. ¿Cuál de los dos? Ese es lo que yo no lo tengo. No sé si es el de línea o el de quinta. Porque en los datos, en la prensa aparece, van a volar el túnel del Vedado, pero no pude encontrar la noticia en sí. O sea, vi el titular, pero no pude encontrar cuál de los dos. Pero bueno, cualquiera que los dos que fueran a volar, tú sabes que en aquel tiempo la comunicación entre el Vedado y Miramar, que eran fundamentalmente automóviles privados y eso, hubiera hecho un crimen, porque ahí hubieran quedado atrapados en el túnel en el momento de explotar cuántas máquinas cuántos automóviles con familias adentro. Eso se pudo evitar. Entonces, yo voy a ir dando ahora, Camagüey, con tu permiso, porque esto lo tengo que leer, pero lo tengo que decir textualmente. Yo hice una lista guiándome y, como dice Andrés, busquen lo que estoy diciendo, no me crean. Búsquenlo. Estos están los titulares de la prensa nacional e internacional, algunos, los que son de gran relevancia, salieron en la prensa internacional. Todos están en los noticieros de radio y televisión, como Radio Reloj, CMQ, Canal 4, o de la misma Bohemia, de periódicos como La Marina, Prensa Libre, El Sexio, El Avance, bueno, una cantidad de periódicos que había en La Habana y en toda la isla tremenda. Fíjese, un crimen que ya fue casi al final, porque estamos ya en el año 58, en noviembre, fue el secuestro de un avión de Cubana Aviación, un cuatrimotor, un avión de 4 motores, que venía del vuelo de Miami a La Habana. Ese avión fue secuestrado con complicidad de los trabajadores del aeropuerto de Miami por agentes del 26 de julio. En la zona de carga donde estaban los equipajes, estamos en el año 58, no había el control que hay hoy en día, no había rayo X así para ver los equipajes. O sea, ubíquese que en el año 58 en un aeropuerto no había el chequeo que hay hoy en día. Habían logrado meter los mismos empleados del aeropuerto. En la zona del equipaje habían podido meter granadas, fusiles, balas, material explosivo como detonadores y los uniformes verde olivo y brazaletes rojo y negro del 26 de julio. Cuando el avión despega de Miami, que era un avión cuatrimotor, de 4 motores de hélice, ese avión es secuestrado.
Ese es el primer secuestro de aviones que se conoce en el hemisferio occidental, o sea, el hemisferio donde pertenece América, Cuba, el Caribe. Nunca se había secuestrado un avión. El primer secuestro de avión lo hace el Movimiento 26 de julio, por órdenes de Fidel Castro. Después, nosotros tuvimos a Béjar aquí en el programa, que Béjar estuvo implicado en el secuestro del avión para fugarse de Cuba, y lo ponen como unos terroristas terribles, unos terroristas horribles que iban a secuestrar un avión civil que iba de Santiago a La Habana. Bueno, el primero que hizo eso, lo de Béjar fue en el 65. En el año 58, o sea, 6 años antes, lo hizo el Movimiento 26. Ahora, la diferencia fue que el avión que se iba a desviar para Miami no se cayó, nadie se murió. El avión ese que lo secuestraron, después de llegar a Oriente, porque iban a dejar esas armas en Oriente, en el Central Pilón, era donde pensaban aterrizar. Los que son de Oriente saben que eso está cerca de la bahía de Nipe. Ese avión estuvo 3 horas volando porque la bahía de Nipe, que está cerquita ahí, era la única zona que podía aterrizar el avión en el agua. Porque la única pista cerca que había ahí era la del Central Pilón, que medía 300 metros, era una pista para avionetica. Ese era un animal de 4 motores que necesitaba 1500 metros mínimo de pista para poder aterrizar. Y la pista de Pilón tenía 300 metros, o sea, no le daba ni para empezar. El piloto no quería aterrizar en esa pista, se mantuvo volando a ver qué iban a hacer, a ver si recapacitaba. Ese avión, al estar 3 horas volando, hay una versión de una sobreviviente que ella cree que al piloto lo mataron porque el piloto se niega a aterrizar en una pista de 300 metros porque sabe que se iba a matar. El piloto sabía lo que se cuando usted era capitán de un cuatrimotor de Cubana Aviación, usted era una persona experimentada con miles de horas de vuelo. Si no, usted no volaba un avión de Cubana Aviación y mucho menos de esa envergadura de vuelos internacionales cuatrimotor. El piloto, ella cree que son de las únicas 2 sobrevivientes de la caída del avión. Cree que al piloto lo matan porque el piloto sale, le explica a la gente lo que está pasando, la gente el 26 de julio lo empujan adentro de la cabina y después de eso el avión que ya estaba volando muy bajito, eso lo reportan las mismas personas del Central Pilón, todo ese batey y todo el caserío, el mismo hospital. El Central Pilón tenía un hospital, porque los centrales generalmente hacían hospitales, escuelas. O sea, el central azucarero era una zona de desarrollo del pueblo. Ven que el avión estaba volando allá por arriba de los techos de las casas. El avión termina en la bahía de Nipe, se parte en 2. Son expulsados, en el caso de la sobreviviente, que es una muchacha que se llama Omara González, de 16 años entonces, es expulsada del avión y no se muere, igual que otros sobrevivientes. ¿Por qué Omara pasa a la historia? Murieron 17 de los pasajeros y toda la tripulación, y los del 26 de julio también. Se cree que no sobrevivió ninguno, quizás a lo mejor sobrevivió y lo taparon, porque eso fue en noviembre del 58 y ya en el 59, o sea, en un mes ya había Fidel tomado el poder. Ella pasa a la historia porque Fidel se quiere reunir con ella. Fidel dice, ¿quién fue la muchachita esta que sobrevivió a la caída del avión de Cubana en la bahía de Nipe? Yo quiero que me la traigan a Varadero, que yo voy a estar ahí con el director de UEMIA, Miguel Ángel Quevedo. Estamos en el mismo 59, acabadito de triunfar la revolución. Y Miguel Ángel Quevedo estaba el lunes de miel todavía con Fidel. Presta su casa de Varadero, él era millonario, tenía una casa en Varadero, tenía una finca en La Habana. Y la muchacha se entrevista y pasa esa entrevista a la historia precisamente por la revista UEMIA. La muchacha le cuenta a Fidel que perdió a su abuelo y perdió un primo hermano de ella en ese vuelo. Las palabras textuales de Fidel
fue: así son las cosas cuando se hace un sabotaje. Al que le tocó, le tocó. Si hubiera sido mi madre y mi madre estaba en un cine, de los cines que nosotros pusimos bomba, si se hubiera reventado con una bomba, mira, le tocó. Palabras textuales de Fidel a una niña que cuando aquello tenía 17 años, a lo mejor lo había cumplido, si no tenía 16. Bueno, ese año esa niña se fue de Cuba y vino para Miami. Ella se pudo ir con sus padres y esa historia se dio a conocer porque ella la contó aquí en Miami y está la constancia de la entrevista de ella gracias a Miguel Ángel Quevedo por la revista Web. Fíjese hasta dónde llegaba el desprecio. Está hablando con una niña que pierde a su primo hermano y a su abuelo. Y dice que le tocó, porque si hubiera sido mi madre también se va del aire. A mí no me interesa. Porque hacían la lucha. Entonces, fíjate. Recuerden que esto había empezado, la sangre había empezado en Cuba a unos meses después del golpe de Estado de Batista. Cuando Fidel ataca en Moncada. Cuando Fidel ataca en Moncada, matan 22 soldados. No se piense que todos los muertos nada más los puso Fidel. Fidel se escapó para la sierra, pero le mataron 68 de los asaltantes. En el Moncada muere 68. Hay algunos que mueren en el combate, hay otros que después que lo cogieron preso lo mataron, dice. Y yo no me extraña, porque imagínate tú, unos soldados que le matan 22 soldados, los compañeros cogen a los terroristas que entraron en el cuartel y se lo echaron a fin. Además, la maldad no tiene ideología. No, pero si tú estás en un cuartel, mira, yo le he dicho a ustedes, eso fue el 26 de julio. El 26 de julio eran los carnavales en Oriente. Ese cuartel estaba abierto. Señores, las gradas para los carnavales estaban dentro del cuartel. O sea que ese cuartel no era una cosa secreta, ni militar, ni para entrar ahí. Era como entrar en el Pentágono. Ese cuartel iba a estar abierto a las 12 del día, que los carnavales, con la grada y la comparsa y iba a ser dentro del cuartel Moncada. O sea, tomar el cuartel Moncada el 26 de julio no tenía ninguna gracia. Los soldados estaban borrachos de pase, no había ni un tercio de la dotación del cuartel porque era carnavales, era fiesta de Santiago, era Santa Ana, el Día de los Abuelos, esa es la fiesta de Santiago, los carnavales de Santiago. O sea que tomar eso, en resumidas cuentas, no fue nada. Y los soldados estaban también más molestos porque ellos habían tomado el hospital que estaba al lado, que es Saturnino Lora, que es el bisabuelo de Otero, de Carlos Otero, que ha hecho el programa con nosotros, que contó lo de las balas que salían de Guantánamo, de la base de Guantánamo, las balas que iban para la sierra salían de la base americana de Guantánamo, entre algunas otras. Y los soldados que estaban ingresados ahí porque estaban enfermos, porque lo habían operado el apéndice y eso, los mataron. O sea, mataron soldados que estaban en la enfermería. Entonces, imagínate tú, los que cogieron, se los mataron también. O sea, hubo matanza por los dos lados, pero el que empezó no fue los soldados. Esto es como el caso de Putin y Ucrania. Lo que hace Ucrania ahora, mira, el que empezó fue Putin. Ahora, un ucraniano que le violaron a su hija, que le mataron a la mujer, cuando cojan ruso, yo no le garantizo nada. Ahora bien, ese fue el primer secuestro. Yo mencioné cosas así porque son cosas que son extraordinarias. El primer secuestro de un avión en la historia de Occidente de la aviación. Estamos hablando noviembre del 58. Usted sabe que la aviación comercial había empezado en los años 20. Porque antes no había, si acaso, en los 20. Más bien en los 30 un desarrollo. Entonces, tenemos bombas que habían puesto en Cabaret. Tengo el nombre de la que puso la bomba en el Teatro América. El Teatro América es un cine que está en Galeano. Para los que no conocen La Habana, Galeano es una de las calles más céntricas, como decir aquí Coraway o decir Flagler o decir la US One o Biscayne Boulevard. La que puso la bomba se llamaba Urcelia Díaz Báez. De Guanabacoa. Marianao. Era el Instituto de Marianao. ¿De Guanabacoa? La de Guanabacoa era la de Tropicana, creo. Oh.
Esta era Urcelia Díaz Báez, de 16 añitos. No, esta tenía, esta tenía 18. Sí, posiblemente esta sí sea de... No, esta era el Instituto de La Habana. Perdón, esta era el Instituto de La Habana. Vamos por parte. Urcelia Díaz Báez tenía 18 años, va a cumplir 18 años. Ella estaba en una célula de Movimiento 26 de Julio, la parte terrorista, con otras mujeres, como por ejemplo Nidia Sarvía, que iban a poner bombas ese día en el edificio Bacardí. Fíjate qué tiene que ver Bacardí con Batista. Incluso tú mismo has dicho que la familia Bacardí le había dado dinero a Fidel en la Tierra. Pepín Bosch. Entonces, sí, Pepín Bosch, de la familia Bacardí. Y iban a ponerle una bomba en el edificio Bacardí, que eso se abortó, se descubrió y no explotó, pero iban a volar el edificio Bacardí. No sé si se iba a caer el edificio, pero por lo menos empleados, ahí lo que se iban a morir eran empleados, porque ahí lo que había en la oficina, ahí no se hacía error ni nada. Entonces, ellos son del Instituto de La Habana, todas ellas. Esa niña, Urcelia Díaz, que iba a cumplir 18 años, para entrar en el Teatro América, ella se amarra la bomba en el muslo. Recuerda que en aquel tiempo se usaba la saya de paradera esa, que la saya tenía una pila de refajo abajo. Y ella se amarra la bomba en el muslo para sentarse en una luneta, empezar a ver la película, dejar la bomba debajo de la luneta e irse, y después que se muriera, que se muriera. Algo falló en ella, que el mecanismo de la bomba, recuerda que esas bombas no eran profesionales, se hacían a veces en un garaje, que sé yo, que ella reventó la bomba en el muslo. Ella, lo que se encontraron fue pedazos de esta niña. Se pensó que había sido una víctima, que era que estaba sentada en la luneta donde estaba la bomba al principio, pero es que ella la tenía en el muslo. Mira tú que tú llevas una bomba en el muslo y te explota. Pero hubo otros heridos y hubo otros muertos en el Teatro América. O sea, el ella reventar se llevó unos cuantos, entre heridos, creo que muerto uno o dos más. Hoy en día en el Teatro América, para los que viven en Cuba, está ahí en Galeano, hay una tarja afuera que la vi. Yo no conocía la existencia de esa tarja. Iba muy poco al Teatro América. Tú sabes que no era del barrio de nosotros, no era el área de nosotros. No, además en el Vedado había un cine que era parte del mismo circuito, no hacía falta ir hasta allá. Claro, los estrenos, para los que no saben, los estrenos habían cines de primera que tenían los estrenos, habían cines segunda, el precio era más barato, ya ponían preestreno o ya se habían estrenado. Y los de estreno tenían un circuito. Casi siempre había uno en el centro de La Habana, uno en el Vedado, uno en La Víbora, así los lugares más céntricos. Ya más para los barrios de la periferia. Santa Riviera, Mara, Arenal. Ese era uno de los circuitos. El Arenal era de Almendares, pasando el puente, que hablamos de él en Marianao, el tipo muy buen cine, inmenso, lindísimo. Fíjate, la tarja que está afuera, para que no me desmientan, está ahí la tarja. Dice, a la memoria de Urcelia Díaz Báez, que murió heroicamente luchando contra la tiranía de Batista. Dígame usted qué de heroico tiene que una mujer, viendo que es una niña de 17, 18 años, entre un sitio y deje una bomba bajo una luneta y se vaya. Bueno, para ellos eso fue una héroe. Esas mismas amigas pusieron una bomba, ya le dije, en el edificio de Bacardí, que no explotó, y pusieron una bomba en la Manzana de Gómez. Hoy en día en la Manzana de Gómez hay un hotel, pero la Manzana de Gómez eran tiendas y oficinas. Sí, sí. Una bomba en la Manzana de Gómez es como poner una bomba aquí en un mall, como ponerlo en un mall aquí de tiendas, porque eso es lo único que había, eran tiendas, sobre todo peletería. Yo me recuerdo muchas peleterías, muchas tiendas de traje y cosas de hombre así, de cuello y corbata, y todo lo demás eran oficinas. O sea, tener una oficina en la Manzana de Gómez era una cosa de las hay. Si hay algo importante que te digan, me lo dice, o algo que me pregunten, porque yo, saben, yo lo hago por el teléfono y los letreritos no los puedo leer. Sé que están comentando, pero... Adelante, adelante. Eso yo se lo dejo al compañero presidente. Entonces, esa misma gente pusieron una bomba en la Manzana de Gómez. Esa sí explotó y hubo heridos, no sé si hubo muertos, pero reventaron tiendas y oficinas. Fue el mismito grupito de ella del Instituto de La Habana. Entonces, tenemos la bomba intropicana. Señores,
El cabaret Tropicana en el año 57, que es cuando ponen la bomba. Fíjese, ya no estamos en el 58, ya al final, que ya Batista estaba insoportable, estamos en el 57. Fue la despedida del año del 56 para el 57. O sea, fue el 31 de diciembre del 56 el show de despedida del año, que tú sabes que cuando entra el 1 de enero la gente sigue en la bachata a 2, 3 de la mañana. Tropicana, todo el mundo sabe lo que es porque todavía Tropicana existe. No es como en Montmartre que se cayó. Una muchacha que se llamaba Magali Martínez, que esta posiblemente es la que esté de Guanabacoa, no tengo dónde nació, estoy seguro que era Urcelia, lo que pasa es que iba al Instituto del Vedado, pero era Urcelia Díaz Vaz. Era de Guanabacoa, iba al Instituto del Vedado, de La Habana. Después una escuela en Guanabacoa le pusieron su nombre. Ok, correcto. Entonces ella era oriunda, o sea, era residente de Guanabacoa, pero estudiaba en el Instituto de La Habana. De la villa de Pepe Antonio, como había gente que era de Marianao y estudiaba en el Pérez Vedado y gente que era de La Habana y estudiaba en el Saúl. Sí, porque tenía una familia que le quedaba cerca o porque los padres trabajaban cerca. Mírate, uno que terminó, eso a lo mejor ustedes no lo saben, los oyentes, estoy seguro que tú sí lo sabes. Fidel Castro Ruz terminó el bachillerato en el Instituto del Vedado. Estudió en el mismo instituto que estudiamos tú y yo, en el Instituto del Vedado. A pesar de que él había hecho el bachiller en Belén, que jugaba baloncesto en Belén, nosotros dijimos que él dio una entrevista a un periódico defendiendo las escuelas públicas, el por qué las escuelas públicas y las escuelas católicas tenían que tener libertad. Es la primera vez que Fidel sale en un periódico. Pero él termina el bachiller, él hace el examen, o sea, de graduación de bachillerato para entrar a la universidad en el Instituto del Vedado. Y sin embargo, Fidel era de Oriente. Y no sé en casa de quién paraba, si a qué tiempo estaba en una casa de huésped, algo de eso. Porque la familia tenía dinero, pero Fidel no. A él le pagaban los estudios, le pagaban la casa de huésped y eso, pero no le daban dinero para bachata. Además, atención, tenían dinero, vivían holgadamente, pero no eran millonarios ni un demonio. Todo eso es un mito. Basta ver la casa que tenían. Repito, holgadamente, no se pasaba hambre en esa casa, ¿no? Pero no era tampoco la... Tenían dinero, pero no era Sarrán, ni era Julio Lobo. Para nada. Y aparte tenían 5 hijos, y el tipo era bien agarrado, el Ángel Castro era bien agarradito con el dinero. Parecía un amigo de nosotros que conocemos. Entonces, tenemos la bomba. La bomba la pone en la despedida de año, o sea, un Tropicana despidiendo el año. Eso estaba de bote en bote. La gente borracha, felicidades, llegó el 57. La que lo pone se llama Magali Martínez Arredondo. Esa tenía 17, esa todavía no había cumplido los 18. Ella va al baño de mujeres a poner la bomba. Y como a la otra del Cine América, o bien porque eran unas niñas que le daban la bomba para que las cogieran para traer y reventar, la bomba le explota cuando la está poniendo en él. Esa es la que pierde un brazo y aparece en la prensa como una mártir. Magali Martínez, 17 años, que perdió un brazo. Hay otra que también se hiere, heridas graves, que se llama Marta Pino Donosa, que esa sí era una jovencita que era totalmente inocente, estaba en el baño ahí orinando, eso es lo que estaba haciendo, y agarró parte del bombazo, y esa estuvo más grave que la otra. Cuando llega Fidel al poder, al cabo de los años, eso se mantuvo calladito. Al cabo de unos cuantos años, bastante, resulta ser que sacan a la compañerita Magali Martínez Redondo, la que perdió el brazo, y que no era una víctima. Entonces la hacen heroína, le dan, la reconoce, estaba vestida de verde olivo, no sé si era del ministerio o si la vestieron de verde olivo para tirarle la foto y darle el reconocimiento. Pero eso es que la muchachita era la que estaba poniendo la bomba, ¿sabes? Y al reventarle no pudo hacer el daño que pensaba hacer.
Y parece que la bomba no era gran cosa porque ella le reventó lo que la hirió en muchos lados, pero uno de los brazos tuvieron que amputarse. Las otras heridas se le pudieron curar. No quiere decir que nada más que se hirió el brazo. Un brazo lo perdió completo. Sería que llevaba la bomba en la mano, no sé. Entonces, fíjese, ya estamos hablando del primer desvío de avión, una bomba en Tropicana, un cabaret a nivel mundial, un asesinato en Montmartre, otro cabaret a nivel mundial de un tipo que era inocente, porque incluso el tipo era del Partido Comunista. O sea, él no estaba en la lista para matarlo. Él era de lo que estaba trabajando para el 26 de julio. Tenemos que entre los sabotajes que empiezan a hacer ya a partir del 57, estamos en años 57, 58, esto es cronológicamente, empiezan a quemar cañaverales, empiezan a quemar cafetales, empiezan a quemar casas de tabaco y vegas de tabaco, y empiezan a hacer sabotaje en los centrales azucareros. Señores, cuando tú quemas una vega de tabaco, la vega de tabaco, todo el que esté relacionado con esta siembra sabe que la vega de tabaco son familiares. Eso es de la familia Sabater, de la familia Burquerque, que la trabaja el hijo, el abuelo, el tío, el sobrino y un primo. Cuando tú quemas una casa de tabaco y tú quemas una vega que está dejando sin comida, sin dinero a una familia, eso no tenía nada que ver ni con Batista, ni tenía nada que ver con los americanos, ni tenía nada que ver con Stalin, ni con nadie. Una familia que se queda sin dinero. Cuando tú quemas un cafetal, exactamente igual. Cuando tú quemas un campo de caña, el colono del campo de caña es el que se perjudica, el que corta la caña, el que lleva la carreta. Pero el central generalmente era dueño otra persona. Podía ser americano, podía ser cubano. Casi 70% de los centrales eran cubanos ya. Un 30% era extranjero, que la mayoría eran americanos, habían españoles, habían hasta ingleses. Eso nosotros hicimos un trabajo sobre los centrales en otro programa anterior. Entonces, había un colono de nombre Luciano San Pedro que el tipo no cooperaba con los alzados. Cuando se dice que los dueños de centrales, que los colonos, que los cafetaleros, que los tabaqueros le daban dinero al 26 de julio, señores, muchos simpatizaban. Puede ser que algunos simpatizaran de verdad con la revolución, estaban en contra de Batista. Pero la mayoría daban dinero extorsionado. Porque decía, tú me das dinero o se te quema. Y le quemaban el cañaveral, le quemaban la vega de tabaco, le quemaban el cafetal, le quemaban una bodega si era una bodeguita, le quemaban una carnicería si era una carnicería. Entonces, muchos de los dineros que se dieron, no se dieron voluntariamente. Aunque estuvieran disgustados con Batista, se lo extorsionaban. Este colono parece que el tipo se cuadró y le pusieron una bomba en su casa. Adivina quién se murió. El cocinero que se llamaba Oliverio González, de 35 años. Le meten una bomba en la casa y le matan a un empleado, el cocinero. El tipo tenía dinero, tenía cocinero, tenía criada. Esa bomba le pudo haber matado a la criada, a la hija, la criada pudo haber matado a un hijo, un nieto, yo no sé ni qué edad tenía el Oliverio ese, pudo haber matado a su esposa, a su hijo, a su hijo. Fíjense las cosas que hacían esta gente. ¿Por qué? Porque el tipo no cooperaba con el 26. Bombas en las esquinas de La Habana sonaban diariamente. Estoy hablando en La Habana, en El Vedado, en Centro Habana, la calle Virtudes, en Concha, en Luyanó. Hay un barbero de nombre Antonio Guibert que le ponen una bomba en la barbería. Antonio Guibert era papá de un soldado. Yo no sé si se la ponen porque él era papá de un soldado o si cogieron la barbería porque le tocó. Pero la realidad es que el tipo tenía 60 años, la nieta estaba con él en la barbería, le revientan la barbería y matan al barbero, Antonio, y la nieta que tenía 15 años sufrió heridas graves. No murió, se llamaba Emilia Tavares, la niñita de 15 años. Eso fue una bomba en una barbería. Dime qué objetivo militar tiene una barbería. Fíjate, vimos el ataque al cuartel Moncada, Tropicana,
Montmartre, el avión, una barbería. Estamos llegando al año ya 59. Esos son los antecedentes que lo viví yo. Y voy a contar lo que viví yo en mi barrio. La bomba en el cine Trianón. La bomba en el cine Trianón rompe, no hay muertos, hay heridos. Y ya a mí, siendo un adolescente, se me prohibía ir al cine. Mi familia no quería que yo fuera al cine. Nadie quería ir al cine. Yo vivía en H23, en la esquina está ahí el Carmelo y el cine Riviera, que todavía el cine Riviera está ahí. El proyeccionista, el que ponía las películas en el cine Riviera, que se llama Chicho, era el cojo de Riviera. Chicho vivía en uno de los apartamentos que estaban arriba del Carmelo 23. El Carmelo 23 tenía 3 apartamenticos arriba, que a la entrada, sabes que está la escalera para subir al cine, que es una escalera grande, y al lado había una escalera más chiquita que era para subir el Carmelo 23. Tú seguías por ese pasillo y había una escalerita para subir a los apartamentos. En el primero vivía Chicho, amigo mío, amigo de mi papá. Era de la edad de mi papá. Se había criado en el Vedado y bueno, era el proyeccionista, el cojo del cine. Chicho me comentaba a mí, hablando conmigo, con mi papá y eso, de que había días en el cine Riviera que se hacían 7, 5 pesos. Películas de estreno, o sea que Riviera era cine de estreno. La gente tenía miedo porque ya había explotado la bomba del Teatro América. Ya había explotado la bomba de Trianón. Señores, ¿quién va al cine? Nadie va al cine. Había explotado. Déjame hacer una premisa aquí. Y a propósito, no he querido interrumpir a Martín, hemos hecho una recapitulación de cómo fue increciendo el espíritu de inseguridad, de terror. Se parece a los años de plomo de Italia, donde llegaron a secuestrar a un senador de la República, Aldo Moro. Olvidemos ahora las diferencias y concentrémonos en las similitudes. Extorsiones de dinero, y ahí yo tengo muchas dudas. Y repito que gran parte de la culpa que hubo en Cuba fue la falta de madurez y la falta de conciencia de clase de nuestra burguesía y nuestra clase media. Porque incluso en un país del tercer mundo, no tiene que ser del primer mundo, del tercer mundo, los que tienen el varo, como dice nuestro amigo Saturnino Polón, oye, ven acá, mira, se crean un grupo Wagner y lo que le ponen al guajirito es miquimbín, con apoyo americano o sin apoyo americano. Como hicieron los chilenos, que claro, a los chilenos no le quitaron el dinero, Allende no le quitó el dinero y los chilenos pagaron la huelga, pagaron la cosa y tumbaron a Allende. Entonces, todo depende, claro, seamos también justos. Pasó bastante tiempo después y ya había estaba la experiencia cubana. Y había una experiencia. Todo tiene que ser, yo no estoy ahora echándole la culpa. Oye, no, y Allende no quitó el dinero. Recuerden que Fidel cuando llega, que vamos a hablar de eso, él cambia el dinero. No llegó a quitarlo. ¿Quién sabe lo que tenía preparado para...? No, Fidel le había dicho que lo quitara y se demoró. O sea, después que le dan el golpe, Fidel dice, entre las cosas que dice, yo le dije a Allende que cambiara el para que la burguesía no tuviera dinero para pagar la huelga. Correcto. Entonces, había cosas, pero la falta de conciencia. Señores, y no se trata de decir que los burgueses cubanos eran malos, que es mucho más complejo que esto. Hispanoamérica necesitaba un Calvino que nunca tuvimos, unos férreos conceptos morales, no moralistas, una brújula infalible que nunca tuvimos. Fíjese que no es solo el caso de Cuba, es un desastre por doquier. Ahora, ¿por qué en México hasta hoy, Dios mío, el EGUA no lo permita, no ha pasado eso por una burguesía tan fuerte que tiene miles de defectos, pero tiene conciencia de clase en sí? Y a las 10 de última, si hay que matar a un candidato, lo matan a las 12 del día, delante de todo el mundo, como le hicieron a Reumación, como le hicieron a Colosio, y no joda. Y el pendejo... Como hicieron ahora en Ecuador, a que mataron a Ecuador. Y si este pendejo, si se quiere reelegir, le van a dar un tiro en la cabeza también.
quiere decir que esa es la solución, que eso es lo que nos gusta. Mira, son ellos o nosotros. Ese es el problema. Ahora, se crea toda esta situación. Lo que ha contado Martín sobre aquel fatídico otoño de 1958 es lo más parecido a este tórrido verano del 2023 en los Estados Unidos de América. No, y lo que pasó en el 20, en las elecciones, ante las elecciones de Trump en el 20. No, y que todavía sigue, porque todavía siguen, mire, todavía siguen descarrilamientos de tren. Aquí nunca se descarrilaban los trenes. Ahora toda la semana, oye, y no hay un tren que se descarrile y lleve pollito, siempre llevan componentes químicos tóxicos. ¿Tú no te has fijado? What are the chances? ¿Cuál es la posibilidad matemática de que pase siempre? Emboscadas a las policías. Lo mismo que hacía Fidel, llevado al momento actual. Y todavía hay gente aquí que dice que es paranoia. Se está creando el mismo estado de opinión. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay tanto miedo y tanto temor? Y ahí voy a adelantarme a Martín. Cuando se fue Batista, hubo una gran cantidad de personas que sintieron alivio. ¿Porque estaban de acuerdo con Fidel? No, porque dijeron, mira, cualquier cosa es mejor que esta vida llena de peligro y de bombas. El que venga ahora no va a joder más porque ya cogió el poder. Vaya, lo que muchos dijeron que cualquier es mejor que Trump. Exacto, es el razonamiento de cualquier... Es el mismo libro, caballero, es el mismo libro, lo vienen haciendo desde 1917. Lo hicieron en Rusia, lo hizo Stalin, lo hizo Lenin, lo hizo Mussolini en Italia, lo hizo Hitler en Alemania. Todo es el mismo libro. Poner el terror y normalizarlo. Crean el problema para después resolverlo. Yo soy el que vengo a calmar la situación. Resolví. No, en los últimos años Batista no se podía ni salir. Oye, tranquilo, Bobby, que hay... ¿Tú te acuerdas los comentarios en Cuba? Y era verdad. No, aquí delincuencia, tú puedes dormir con la puerta abierta. Hasta los años 70 y pico, 80, es verdad que en Cuba... No los 80, pero ya hasta el 60 y pico. No delincuencia. Pero ¿por qué no había delincuencia? Eso es lo que hay que ver. Pero la gente que decía, es un país seguro, no hay problema. Lo más que hacía era un poquito bolsa negra y eso. Pero oye, lo mismo que decían con Franco. Lo que pasa es que Franco era dictador y este no. Pero el Franco tampoco había delincuencia, ni había droga, ni nada. Había todos los yonkis están metidos por todas las esquinas en Madrid. Entonces. Ahora, hecho este paralelismo, por favor, empieza a narrarnos cómo te fue. ¿Qué pasó? ¿Te frizaste? ¿Te frizaste? ¿Te frizaste tú? Porque yo no. Andrés, estás frizado, no se te oye. Estás frizado. Estás congelado como una tilapia. ¿Es a mí nada más o es ustedes? Porque yo me veo bien. Mira los chivos que me voy. A ver qué pasó. Estás hablando como el ñaña. Bueno, yo voy a seguir. Mire, lo que Andrés se estabiliza. Voy a poner las últimas cosas que fueron extraordinarias. Bombas en la Universidad de Oriente, de Holguín. Bombas en el Arzobispado Santiago de Cuba. En el Teatro Cuba de Oriente. Bombas en el puerto de Oriente, Santiago de Cuba. Secuestros e intentos de secuestro de senadores, que Andrés dijo senadores. Bueno, se trataron de secuestrar a Emilio Ochoa. Secuestraron y mataron representantes a la Cámara. Bombas en hoteles, en playas. O sea, fue un desastre. Y hay un señor que se llama Manuel Algo, que lo cogieron poniendo una bomba en el puente que une Bayamo con
Eh, vayamos con Manzanillo. El hombre se llamaba Mario Arostegui, porque él muere cuando le explota la bomba también. La bomba esa que hacían esta gente no servía. Y él lo que iba a volar el puente que unía Bayamo Manzanillo. Imagínate, en el momento que volaba el puente, ya usted sabe, todo el que estaba pasando por el puente, que ese era un tránsito de camiones y de guagua y de automóviles, se iban con el puente. La suerte es que se mató él mismo y no llegó a volar el puente. Hubo incluso tratar de poner bombas en el Cristo de La Habana, que está ahí en la bahía. Eso se pudo evitar que tumbaran el Cristo. Ahora bien, en ese estado, como dice Andrés, se va Batista el 31 de diciembre, la madrugada, amanecer 1 de enero del 59. Se van con Batista unos cuantos. Entre ellos se van militantes del partido que estaban cerca de Batista, como Mariano Fajet, que el hijo aquí después siguió trabajando para G2, que era segundo jefe del BRAC, que se supone que era el buró de represión de actividades comunistas. El tipo era militante del Partido Comunista y era uno de los de segundo jefe. Y ese se va con Batista en el avión. Y esta es la relación que tenía Batista con la gente del partido que estaba cerquita de él. No sé si consciente o inconsciente, eso no lo sé. Entonces llega el 59 y entran. ¿Tú me dejaste oír alguna vez o siempre me oíste? Sí, pero sigue. Bueno, entonces, estaba hablando con Meñaña. Vamos. Llega el 59 y el debut de estos personajes en Oriente es entrar fusilando. Mira, nosotros tuvimos aquí en el programa invitado a Núñez, que estuvo en el programa contando que él se había metido en el ejército en el año 58. El que tiene el hijo en Suecia, que él estaba ahora en Suecia con la esposa. Y él se había metido porque él había hecho ciertos estudios, oficina y eso, y la oportunidad de trabajo que se le dio era entrar en el ejército, como hay mucha gente aquí que entra en el ejército, en la policía, como un trabajo más, como tú eres maestro de inglés, como yo era maestro de biología, y se meten en la carrera militar. Ese hombre Núñez, Alcides Núñez, que fue invitado a nosotros y vamos a ver porque él no terminó el cuento. Él fue de los que eran soldados en el momento que se va Batista, lo deja ahí embarcado y que Fidel coge el mando. Él cae preso por el hecho de ser militar. No lo podían acusar de nada. Había entrado en el mismo 58 y trabajaba en una oficina. Él contó que lo fueron a buscar preso y por gusto le dieron un tiro en la pierna, lo iban a fusilar. Hay muchos casos. Él estuvo preso con Saturnino Polón, que lo saludamos. Saturnino fue un preso político, estuvo en el Letino con él de 17 años, que lo llevamos en el corazón. Queremos verlo próximamente. Él pasó su operación del corazón y eso ha salido muy bien. Vamos a ver cuando él vuelve a hacer, porque son presos que estuvieron en el Letino del primer momento y él cumplió 17 años de prisión. Eso hay que respetarle, señor. Y Alcides estuvo menos tiempo, pero estuvo 8 o 9 años preso también, por no hacer nada, por haber sido militar, nada. Como esos casos, se calculan que en Oriente fusilaron más de 500 personas. En enero, esos fusilamientos fueron, naturalmente, con la bendición de Fidel Castro, pero ejecutados por Raúl Castro directamente. O sea, Raúl Castro era el que estaba a cargo de todos esos fusilamientos. Alcides presenció en Manzanillo, que era donde él vivía, antes de caer preso, los fusilamientos. Él contó que llevaban a los militares que iban a fusilar al cementerio, a las afueras del cementerio, o sea, fuera del cementerio, lo ponían en una cerca y estaban los fusilamientos públicos, como los circos romanos, al extremo de que había gente vendiendo cru oriental, vendiendo galletas de pasta, vendiendo maní tostado, café 3 kilos. O
sea, eso era un show, señores, que no le tiene nada que envidiar al Coliseo de Roma cuando tiraban los esclavos para que se lo comieran los leones o para que se mataran entre ellos, como gladiadores. Así era el fusilamiento público, la gente iba a verlo, a gozarlo, tomando pru, tomando café, comiendo bocaditos, como si fuera una excursión. Se calculan 500, exactamente la cifra no se sabe. Cuando aquello todavía la prensa era libre, yo veía por televisión constantemente todos esos fusilamientos porque dejaban tomar, había un camarógrafo muy famoso, se llamaba Guayo, que es el que firmó muchos fusilamientos, entre ellos del coronel Roja, que a mí me han escrito la hija y el nieto del coronel Roja, han escrito ahí al programa también, porque es ese fusilamiento que es en las villas, que él sale, es un señor alto, corpulento, en guayabera, con un sombrero, y cuando lo van a fusilar grita así, y se ve que le tiran por la cabeza, que eso está prohibido. En todas las convenciones a la gente se le tira al pecho para fusilar. Le llevan la mitad de la cabeza, que salta la mitad de la cabeza con sombrero y todo. Este fusilamiento así mismo lo pusieron en la televisión. Y hoy en día ustedes lo pueden ver en YouTube. Está en YouTube ese fusilamiento. El coronel Roja. Ese coronel era enfermero del hospital militar, lo hicieron coronel y en el momento que se va Batista, lo habían hecho jefe ahí de la plaza, porque no quedaba nadie. Ya habían tomado el tren de las villas de Santa Clara, que se vendió, se habló de eso también, le habían dado $100,000 al teniente coronel que era jefe del tren. Ahí el que no se vendió se fue y no peleó. Por eso es que Fidel llega a tomar el poder. Porque el ejército ese que había creado Batista, él mismo se buscó su problema. Ese ejército que eran coroneles y teniente coroneles y generales sin haber pasado en la escuela y muchos de ellos con un 6º grado posiblemente, fueron los mismos que lo vendieron como mortadella y no pelearon ninguno. Cuando le daban $100,000, arrancaban, entre ellos Río Chaviano, el que había matado a la gente en Moncada, fue uno que vendió a Batista la columna Camilo Che, la vendió Río Chaviano, dio la orden de no interferir con la columna, que lo dejaran pasar. Entonces, así arranca la revolución. Asesinando con juicio sumario, te condenaban ahora y a los 5 minutos te estaban llevando para la fosa. Ahí está también está el fusilamiento del teniente de Spain, que posiblemente de Spain era Pichón de Haitiano. Pichón no, descendiente. Ya hemos visto que Pichón es una palabra despectiva. Que es un negro prieto que está en Guayabera y él se para y él mismo con tremendo dirige el pelotón, lo mata y él cae para atrás, ¿sí? Se dobla, cae para atrás, cae en la zanja. Eso está ese de teniente de Spain, se escribe de Spain, de Roja. Hay una serie de fusiones. Está el de Obello, que le están dando y se ve la entrada a Santiago, porque fíjate, fusilaban en la entrada de Santiago, que a ambos lados hay una arboleda, como una cuneta, y ahí usted ve la tonga de cadáver uno atrás del otro, toda la gente. Imagínate que usted está entrando a una ciudad y lo que se encuentra a ambos lados un rosario de muertos fusilados. Dice que fueron 500. Entre los que fusilaron ahí en Santiago, los que fusilaron en Manzanillo, que Núñez fue testigo, que fue el show ese que vendían pru y vendían café y todo. Dicen que fueron 500. En La Habana usted sabe que se fusiló también en la cabaña, que está la famosa, eso que estaba el Che al frente de eso. O sea que los que entraron en La Habana primero fue Camilo y el Che. Fidel no entró hasta el 8 de enero. Parece que para estar seguro, él quería que estuviera seguro, porque en La Habana, señor, estaba el campamento de Colombia y estaba el campamento de Managua, que si el campamento de Colombia y de Managua, Batista no se va y se pone al frente de eso, Fidel no entra en La Habana. Lo que pasa es que Batista se fue, la tropa se desmoralizó. Cuando el jefe se va, el soldado, ¿qué fue lo que pasó en Granada? Cuando no apareció Tortoló y eso, pues los que estaban en Granada, todo el mundo se entregaron. Recuerda que cogieron presos, dijeron que los últimos 6 se habían inmolado. Y era que nadie peleó, porque si no estaba Tortoló y de Tortoló para abajo, todos los altos oficiales del ejército cubano se habían metido en la embajada soviética. ¿Qué carpintero y qué pintor y eso se iba a coger un acá para fajarse? Claro, por eso se entregaron todos. Entonces, ya ese es el inicio de la revolución.
empiezan a alzarse desde el año 1959 tenientes y capitanes del ejército rebelde. Señores, los primeros que se alzan no son batistianos, no son soldados de Batista. De los soldados de Batista y los militares esos que cayeron presos y los fusilaron, ninguno de ellos tomó las armas para combatir. Está el caso de Porfirio Díaz, que era capitán del ejército rebelde, todo el mundo lo conoce. Porfirio Díaz fue un rebelde, capitán, que fue de los primeros alzados en el Escambray, en el año 60, que él era capitán del ejército rebelde y había sido presidente de la FEU, un estudiante universitario, no era un guajiro de lo que se alzó, era un presidente de la FEU de la universidad. Y está el caso después de Girón, de personas que lo vamos a ver como Sorí Marín, González Coro y eso, que habían sido comandantes de la revolución. Incluso Sorí Marín fue el fiscal que firmó la orden de fusilamiento, porque en Cuba no existía. En Cuba no existía, después de la revolución de la Constitución del 40, la pena de muerte en Cuba no existía. En Cuba no se le daba pena de muerte. Para dar pena de muerte tenía que ser un militar en tiempo de guerra y por consejo de guerra por alta traición. O sea, la única forma de fusilar a una persona en Cuba después de la Constitución del 40 era que fuera militar, que estuviera en tiempo de guerra y que se considerara alta traición lo que había hecho. O sea, que en Cuba no se podía fusilar. Ahora bien, desde el año 59 empiezan a alzarse. Los primeros alzados son en la Sierra de los Órganos, en Pinar del Río, no es en el Escambray. Los primeros alzados que tiene Cuba los tiene en el 59 mismo, en la Sierra de los Órganos, en Pinar del Río. Señores, hubo una persona que como forma despreciativa, cuando yo dije que en las 6 provincias habían alzado, porque lo hubo, habían alzado en la Sierra de Cambray, que es la villa. Estamos hablando de Cuba, 6 provincias. Las villas, había alzado en Pinar del Río, en los Órganos, había alzado en la Sierra Maestra. Habían alzado en Camagüey, que no hay loma, y habían alzado en Matanza, que no hay loma, y habían alzado en La Habana. Señores, esa parte central, Toledo y eso, esos cañaverales por ahí para el pueblo que cogían. Habían gente que alzado ahí en armas, hubo grupos de alzar en La Habana. Uno ahí de cómico me dice, ¿dónde se alzaron? En la loma del Burro. No, señores, no hacía falta una loma para alzarse. En Camagüey habían alzado que vivían a los llanos, escondidos los cañaverales. En Matanza habían alzado. Matanza tuvo una cantidad de alzado tremendo. ¿Y qué loma de Matanza? Era fundamentalmente y en La Habana hubo alzado. O sea, hubo alzado en las 6 provincias. Fíjate, y casi todos habían sido rebeldes, tenientes y capitanes. Toda esta gente que tú oyes, Porfirio Díaz, los que salen en la eso del hombre Maicinicú, Carretero, toda esa gente, habían sido muchos de ellos del ejército rebelde, que llegaron a ser después capitán de bandido, como le decían ellos, porque ellos le decían bandido a los alzados. Ellos no eran bandidos cuando ya estaban alzados. Ellos eran patriotas. Pero cuando se alzaron la gente contra ellos, lo que se alzaron sí eran bandidos. Entonces, ese es el inicio de la revolución. Fusilando, matando a su misma gente y con penas de prisión de 20 y 30 años por cualquier cosa. Por cualquier cosa eran 20 o 30 años. Esta hora que caen presos, salen a los 6 meses, eso no existía. Cualquier cosa que te hicieran, que no se te miraba, Saturnino tuvo 17 años preso. Entonces, con esa situación pasa la guerra contra la Iglesia Católica. Eso está olvidado porque después el cardenal que tuvimos nosotros, que había estado en Lomá con Pablito Milanés y el cardenal Ortega estuvieron en Lomá, señores, y después se plegaron al gobierno, tanto Pablito Milanés como el cardenal Ortega. O sea, que él era un cardenal que era yes man, todo lo que decía Fidel. Que se ganó un puesto en los anales de la historia. Sí, tenía su... Eran muy... Adelante, sigue. Bueno, ya estaba la lucha también contra la Iglesia Católica.
En el año 61 se da lo de la procesión que yo hice el programa con mi amigo. Yo puse fotos, me visita a mí, no estoy hablando basura. Varias veces estuve en Miami, yo puse la foto de Monseñor Eduardo Masvidal. Monseñor Eduardo Masvidal era obispo y era el que estaba en la iglesia de la Caridad en La Habana, que después fue en la iglesia donde nos reuníamos el grupo inicial de Ricardo Bofill, que lo contamos cuando hicimos la historia de Ricardo Bofill, el grupo de Derechos Humanos, que yo tuve el honor de ser de los primeritos que estuvo con él en la calle, porque eso se funda en la cárcel en el 76. Estamos hablando después del 87. Ahí se había dado la manifestación, la procesión, perdón, de la Caridad, que fue la última, y ya le tiraron a los milicianos y le tiraron al pueblo enardecido. Y esa procesión terminó como la fiesta de Guatao, al extremo que matan a un joven católico, de apellido Socorro, creo que es. Un jovencito, no tenía 20 años. Le dan un tiro y quieren decir que el tiro lo había tirado un cura de la iglesia. Un cura de la iglesia con arma que mata a un joven católico que iba en la procesión. Eso termina con la expulsión de los sacerdotes en cuando expulsan a Monseñor Eduardo Masvidal, le expulsan a Jorge García Cuenca, que todos ellos eran amigos míos, estaban en Caracas. El caso de Monseñor Eduardo Masvidal estaba en la catedral de Los Teques, los que son venezolanos, que tenemos muchos venezolanos que nos siguen, porque están sufriendo lo mismo que nosotros. Bosa estaba en la parroquia de Los Teques y García Cuenca estaba en la iglesia de la Caridad ahí en Caracas, en Residencial Santa Rosa, que es donde está la iglesia de la Caridad del Cobre cubana, ahí en Caracas. Expulsaron a todas las monjas. Vino en ese año también la nacionalización, como llamaron ellos, que fue el robo de las escuelas privadas. Y entre las escuelas privadas cayeron las escuelas católicas y expulsaron a todos los sacerdotes, a todas las monjas que daban clases en las escuelas, que eran españolas fundamentalmente, aunque también algunas cubanas, porque el Monseñor Eduardo Bosa Masvidal y Jorge García Cuenca eran cubanos. Jorge García Cuenca era el hijo del dueño de J. Valle. Todo el mundo conoce la tienda J. Valle ahí en San Rafael, en el Boulevard de San Rafael. Ese año 61 fue un año horrible. ¿Por qué? Porque fue cuando Fidel se declara comunista. En la esquina de 12 y 23 está la Tarja ahí también, que no me desmiente. El edificio que está en 12 y 23, el único edificio de vivienda, porque ahí hay 4 esquinas y una sola es la que tiene un edificio de vivienda. En la otra hay una cafetería y dice, en esta esquina, el 16 de abril de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. Ahí fue donde dijo Diego, donde dije Diego, dijo. Después de haber estado diciendo en la Sierra Maestra, en el 59, en el 60 y en todo el 61 hasta abril, que él no era comunista, incluso están ahí los videos, que él no podía ser comunista porque los comunistas era una dictadura y él había luchado contra una dictadura, que los comunistas eran ateos y él creía en Dios, que él había estudiado en una escuela católica que era Belén. Ahí están sus discursos, ahí están sus entrevistas. Sin embargo, el día 16 de abril se para ahí en la esquina de 1223, mete su descarga y dice que todavía había sido marxista-leninista y que habían hecho una revolución marxista en las narices del imperialismo a 90 millas del imperialismo. Ese año, con la derrota, que no fue una derrota, fue un embarque del presidente Kennedy, ya hemos hablado de Girón, porque la Brigada 2506 estuvo disparando hasta la última bala. Se rindieron cuando ya no le quedaban una bala. Ese año 61 fue terrible. Se recogieron, se calculan entre 250,000 y 500,000 personas, entre ellos un servidor estuvo en la estación de Zapata. Simple y sencillamente porque el comité decía que tú no eras confiable, que tú no eras revolucionario. Recogieron, eso quiere decir que si la Brigada 2506 hubiera durado un poquito más y se hubiera cumplido la meta, que era durar 72 horas para declarar un gobierno, venía Miró Cardona de presidente y los Estados Unidos reconocían eso, entonces los Estados Unidos podían ayudar.
Si eso hubiera sucedido, todo lo que estábamos detenidos, no estuvimos presos, estuvimos detenidos, estaban metidos en el estadio del Cerro, en el Teatro Blanquita, que es Carlos Mar, estaban metidos en las escuelas, en toda la República. Se calcula de 250 a 500.000, señores, en abril del 61. Ya habían reconocido por el Comité de Defensa 500.000 gusanos contrarrevolucionarios, o sea, que no afectos a la revolución. Si ya se habían ido una cantidad de gente tremenda, porque toda la gente batista, todos los psiquitrillados grandes, como los Bacardí, los Sarrato, toda esta gente se había ido, Julio Lobo, todos ellos se habían ido. Señores, ¿de dónde está el 95% del apoyo a la revolución? Quita a todos los batistianos que tenían presos, su familia, que le fusilaron por ser guardia rural, por ser un soldado de guardia rural, lo fusilaron. Usted me decía a mí que esta familia era revolucionaria, el hijo y la mujer del fusilado. Había pasado ya el juicio de Sosa Blanco. Esos fueron juicios que se hicieron en la ciudad deportiva, como se hicieron después los juicios de los muchachos de la Brigada 2506. Le digo muchachos porque tenían de 18 a 20 años la mayoría, aunque había personas mayores. El juicio de Sosa Blanco fue en la ciudad deportiva. Otros 5 romanos trajeron una tonga de residentes de la Sierra Maestra. Nunca habían ido a La Habana, nunca habían visto una cámara de televisión, estaban azorados. Y cuando le preguntaban su nombre, dónde vivía, lo que decían eran Sosa Blanco, porque había que condenar a Sosa. Le decían, señale a Sosa Blanco. Imagínese usted, en la ciudad deportiva, en el Flor de Vázquez que hay en el centro, estaba todas las gradas, la cámara de televisión, y habían 5 barbudos, entre ellos había un vecino mío que se había alzado, que era Rogelio, con garan, vestido verde olivo y con barba. Y había uno sentado en una silla con las esposas y vestido con un mono de preso. Señores, ¿quién era Sosa Blanco? Le decía, señale al acusado. Y todo el mundo miraba así, había 5 barbudos vestidos de verde olivo con un fusil y había uno sentado con las esposas puestas y con un mono de preso. ¿Quién coño iba a ser el preso? Sosa Blanco era este. Tú no sabes quién habla. Ay, tú no sabes quién es este. Coño, ese que está sentado ahí con las esposas, el único que está preso. Y el único que no tiene un fusil en la mano. Entonces, lo más bonito era que decían que Sosa Blanco era un asesino, que habían dicho que qué pasa si Sosa pasa. ¿Tú sabes quién era el Sosa que sí le dio tremendo Jan y Cube, que por nada acaba con ellos y Batista lo bajó antes que acabara? Fue uno que se llamaba Mero Sosa y este se llamaba Sosa Blanco. Cuando tú decías qué pasa si Sosa pasa, se lo achacaron a este que fue el que lo cogieron, porque Mero no lo cogieron. Pero Mero se fue. Entonces pagó el Sosa, que era Sosa Blanco, y no eran ni primos, eran Sosa apellido, igual que tú puedes tener un Albuquerque por ahí que no sea pariente tuyo, que es difícil. Pero bueno, sí, porque tu abuelo te mandaba, man. Casi todos los primos están relacionados. Entonces, pero bueno, puede ser un... Sosa es un apellido común. Ok, y entonces estas son las cosas más cruentas. Ahora, a nivel, porque se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero que tú le lleves a las personas no solamente lo apocalíptico, sino el día a día, lo cotidiano. Se perdió la papa, no hay papa. Bueno, voy para ti. Mira, lo primero que me chocó a mí, tú sabes que yo jugaba baloncesto en la escuela. Cuando aquello no había que tener 7 pies como aquí para jugar baloncesto. Era guerrillero más que el carajo, pero dale, sigue. No, pero era interescuela. Nosotros jugábamos contra el Carles College y cosas así. Yo mido 5'9" algo. Yo no soy grande, pero tú eres más grande que yo. Pero el Team Cuba, yo me acuerdo que el Team Cuba, el capitán medía 6 pies. El capitán era más chiquito que tú. O sea que en aquel tiempo para jugar baloncesto no había que tener 7 pies. Raúl García medía creo que 6 pies rayando, 5'11". Pues. Y entonces lo primero que a mí me choca es que yo usaba tenis Converse, esos tenis Converse que son parecidos a los US que son blancos, que tienen rayitas así azul y roja en la suela gorda. Converse All Star, tienen una estrella. All Star, tenía una estrella, decía Converse All Star y tenía una estrella. Había otros que eran US Kids, que eran muy parecidos, era la misma forma, lo habían en blanco y en negro, con suela gorda, y era lo que se usaba para jugar baloncesto. Con aquello no había Nike ni Adidas.
Entonces, yo agarro y voy para Galeano a comprarme un par de tenis. Porque los tenis que yo tenía los había gastado con la moto. Yo tenía una moto en Guanabo, no teníamos casa en Guanabo, yo tenía una moto, una Puch, que ya no había, era la Puch, es austriaca, es una moto que lo hacen los austriacos y los alemanes. Entonces yo me había quedado sin freno y cuando, o sea, ya los frenos, las pastillas de los frenos no eran una pastilla, eran como tambor. Y ya yo no tenía respuesta, o sea, lo primero que me choque es que ya yo no pude comprar los frenos a la Puch. Entonces yo frenaba con los tenis y me había jamado la suela, ya la suela tenía un hueco. Y voy a comprarme un par de tenis y me encuentro que no hay tenis en toda La Habana. Digo, pero ¿cómo que no hay tenis? Imagínate, yo nací, tú estabas acostumbrado que yo voy a comprar esto y iba ahí, yo voy a comer esto y iba ahí. No existía libreta, ni razonamiento, ni existía nada, nací en los años 40, imagínate tú, la danza de los millones en Cuba. Fue lo primero que me choca a mí. Digo, bueno, no hay tenis. Y digo, bueno, porque es americano, ya había el choque con los americanos. Voy a la bodega, fíjate, son dos cosas que como teenager que uno es, le choca. Me perjudicaba personalmente. Voy a comprar chicle para ir al cine, ¿sabes? Para ir al cine con la noviecita, eso no podía chicle para oler. No hay chicle. Pero, coño, no hay chicle tampoco. Son las dos cosas que se pierden. Para mí, que me choca así como teenager. Empieza a perderse los huevos, el pollo, el aceite. Entonces, en F23, donde hoy en día hay un parque, que hay una ceiba ahí, F frente a la iglesia, la Siervita de María, enfrente hay una esquina que hay un parque. Esa esquina era un caporal. Un caporal era una cadena de pollo que vendían, no pollo para comer, no era un pío pío. Era pollo vivo y huevo. Tú llegabas ahí, yo me acuerdo que iba con mi papá, con mi tía, y ella decía, dame esos dos pollos. Ahí mismo te lo cogían, te lo llevaban para allá atrás y te lo traían ya muerto, pelado, sin pluma ni nada, pan, y te lo llevaban. Tú comprabas los huevos el mismo fresco, nada de metido en el frío, ¿sabes? Los huevos criollos y eso, carmelitas. Bueno, el caporal era así. Eso se cayó, ahí lo que hay es un parque. Tenía que hacer cola para comprar huevos. Y ahí yo empecé, las primeras colas que yo hice fue para comprar huevos, para comprar pollo cuando venía, que ya no era el pollo vivo que tú escogías, y para comprar aceite. Fíjate lo que se fue perdiendo. Después empezó la carne y llegamos, fíjate, todo eso está pasando en el 60, 61, paulatinamente, como dices tú, te van untando vaselina poquito a poco, poquito a poco. Y llega ese sentido y mete la libreta de abastecimiento, que se llama libreta de abastecimiento, porque ellos decían que abastecía equitativamente a todo el mundo. Nunca abasteció, siempre fue de racionamiento, que es el nombre correcto. Porque miren, en España, cuando Franco la tuvo que poner después que se acabó la guerra, lo llamaban tarjeta de racionamiento, porque te racionaban. En Canadá y en otros países también hubo. En la guerra hubo países que tuvieron que poner, después de la Segunda Guerra Mundial y eso, tarjeta, pero era de racionamiento. Esta gente le pusieron abastecimiento para decir que abastecía y que ahora todo en Cuba todo el mundo comía igual, que unos no comían mejor que otros. Oye, nunca abasteció nada porque nunca alcanzó, ni en el 62, te lo digo yo, que nunca alcanzó lo que te daban. Y cuando aquellos daban pollo, daban huevo, daban carne de res, daban aceite, daban manteca, que eso hoy en día, ni hablar. Daban frijoles, había café todavía, no era chicha. Entonces, la ropa fue otra cosa que enseguida empezó a escasear. El papel sanitario, tú sabes que es una cosa que se pierde. Eso pasó en Venezuela. Oye, cada vez que llega el comunismo, lo primero que se acaba es el papel sanitario. Acuérdate que cuando cogió Biden, lo primero que se acabó aquí, ¿te acuerdas que se acabó el papel sanitario? Yo no sé qué relación tiene el comunismo con el pool, porque coño, enseguida se acaba el papel sanitario. Entonces, se fue recrudeciendo también el miedo. Ya la gente empezó a hablar como aquí con Obama, que yo le decía a la gente, habla, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me estás mirando para los lados? Yo me encabronaba con la gente, porque aquí empezó a ver lo que yo vi en el 60, 61 en Cuba. Aquí iban a decir algo y hacían así, ¿no? Oye, ¿tú viste eso? No vino el huevo esta semana que tenían que darlo. Oye, ¿tú viste?
están dando una camisa por la libreta. ¿Te acuerdas cuando aquí sacaron un chiste que decía, oye, van a dar una muda? Dice, de camisa y pantalón, dice, no, para que la enseñe a hablar, dice. Porque no había ropa. Zapatos de hombre fue lo primero que se perdió también. Todavía las mujeres escapaban un poco con el zapato. Vino, me acuerdo, el ciclón Flora, que fue en el 63, que entró por Oriente. Y tú sabes lo que hicieron. Todos los paquetes que mandaban de los Estados Unidos, que entre ellos la mamá de Leonor mandaba paquetes con ropa, se los cogieron porque dijeron que le iban a dar la ropa a los damnificados de Oriente. ¿Tú crees que le iban a dar? Mira, a Leonor le mandaban zapatos de tacón, le mandaban vestido. ¿Tú crees que eso se lo dieron a la guajerita de la Tierra Maestra, los zapatos de tacón y esas cosas? Se lo cogieron ellos. O sea que siempre fue un robo autorizado. En el año 63 yo conté que Fidel, que había vivido en Guanabo, a esto saber qué le pasó en Guanabo, si se le cayó el jabón en la casa de huésped cuando se estaba bañando, algo de eso, que él intervino toda la costa. Mi familia tenía un hotel que era en Villaveva, que estaba ahí en primera entre 480 y 482. Al lado tenía una cafetería, al lado estaba la casa de nosotros. Ahí estaba el Hotel Playa Cuba en un lado y en el otro lado estaba la casa de las Sábanas Pati. Estaba el Hotel La Concha, el Bar La Concha, que es de José Linde, María Russo, toda esta gente que te oyen a ti, que son del grupo que hoy en día están en Facebook y eso, están aquí, gracias a Dios están vivos. Algunos son mayores que yo, otros son más jóvenes que yo. Fidel en el año 63 mandó a intervenir toda la costa porque dice que iba a ser un malecón como Río Janeiro, que no podía haber nada cerca del agua a más de 100 metros. Tumbó todo eso o lo mal tumbó, porque todavía hoy en día eso está lleno ahí. Mira, los cimientos de mi casa están ahí. Los cimientos de la escalera del Hotel Playa Cuba están ahí. Eso está lleno de roca, de cimiento, de escombro. Lo tumbaron por maldad. Eso terminó en el año 63, señores, 5 años antes de la ofensiva revolucionaria. La ofensiva revolucionaria que tú lo preguntaste fue después de lo de Checoslovaquia, porque la Checoslovaquia fue en la primavera. Y eso no fue en octubre, pero fue en el verano, fue en julio-agosto. No, la invasión a Checoslovaquia fue el 20. No, las ofensivas, te digo. Sí, pero fue después del 20 de agosto, porque la invasión a Praga fue el 20 de agosto. Pero no era la primavera de Praga. Se llamaba así porque en la primavera Dubček puso en práctica sus cosas, pero la invasión ocurrió el 20 de agosto. Ah, bueno, entonces posterior la ofensiva. Que fue, dato curioso, perdóname que desdramatice de este modo tan blasfemo. No, esto es parte del dúo vernáculo. Fue el día que en Nocturno se estrenó la canción Hey Jude de los Beatles. Oh, de los Beatles. Terminó Nocturno y última hora, acaban de entrar los tanques del Pacto de Varsovia en territorio de Checoslovaquia. Oye, entonces en vez de Take It Saxon and Make It Better, lo que debe es los tanques y dale echando. No, la canción ya hacía rato que la habían sacado, pero la estrenaron. Tú sabes que allá todo llegaba tarde y las películas en colores llegaban en blanco y negro. Y los huevos y la carne y la manteca, todo cuando llegaban, cuando no nos lo rompían. Rota, pero no te toca. Oye, entonces llegamos a que en Guanabo había pasado lo del Cano. Recuerden que hice un programa del Cano, que unos policías matan a unos muchachos porque están jugando dados a dinero, que es el juego del silo. Y el Cano se subleva, y eso fue en el 62. El Cano está después de Marianao, comiendo para el Guajay, así de carretera. O sea, tú pasas Marianao, pasas la lista, viene el Cano, Guajay, qué sé yo. Te confirmo, agosto 20 de 1968, te lo confirmo. Correcto. Entonces fue posterior la ofensiva. Pero fue ahí. Por poco. Sí, fue en el 68. Entonces, en el 68 sí no queda ni donde amarrar la chiva. Ahí terminaron, señores, hasta los cajones de limpiabotas. ¿Se acuerdan de los sillones de limpiabotas que tenían 2 hierros para tú poner? Los cajones de limpiabotas se los llevaron, lo intervinieron. Los puestos de frita, la carnicería, la bodega, todo. No quedó un negocio que fuera particular. Todo eso lo absorbió el gobierno, que fue donde tuvieron que crear las oficodas y entonces se creó un burocratismo. Imagínate que un gobierno tenga que ocuparse de una carnicería, de un sillón de limpiabotas, de una barbería, de un puesto de frita. Es imposible. Bueno, en Chicago posiblemente
Dijeron hoy, hagan un supermercado estatal porque Walmart se fue, pero bueno, sigue. Ay, bueno, pero es que Chicago es lo mismo, es la misma gente. Fíjate cómo se parece, pero bueno, Pero si adelante. lo estoy diciendo, lo estoy viendo, lo viví yo, estoy viendo la película por segunda vez, lo que estaba en inglés y la otra vez la vi en español. Es lo mismo. Utilizando a las masas, los campesinos, que ahora sí van a tener tierra. Mire, la reforma agraria, se hace la reforma agraria, se le quita las tierras a los que tenían más de 30 caballerías. Y dice, bueno, más de 30 caballerías, le dejan 30 caballerías, todavía uno puede vivir con 30 caballerías. Después vino una segunda y lo dejaron con 5 caballerías. Le dieron la tierra a los guajiros, no se la dieron a nadie. El 85% de las tierras de Cuba hoy pertenecen al gobierno todavía. Y el 46% está erosionado, contaminado, podrido, no sirve para nada. O sea que se las quitaron para no hacer nada con ellas. Están abandonadas. Eso es un dato del 2019 del Instituto de Suelo de Cuba. Estamos en el 23 y eso cada día está peor, porque tú sabes que estos barrigones, la burro, ¿cómo se llama esto ahora? La barrigocracia que hay ahora está peor que todavía que antes, porque esto cada día está peor en Cuba. Entonces, se fue haciendo común el que mirar para los lados para hablar. Se fue haciendo común que te echaran 20 o 30 años por cualquier cosa. Se fue haciendo común que se tiroteara. Recuerden que nosotros hicimos un programa aquí, que la primera matanza de una gente que iban a salir en una lancha, que lo único que hacían era coger su lancha y irse para los Estados Unidos, fue la matanza de los chinos de Barlovento, que es lo que hoy en día es la Marina Hemingway. Ahí cayeron presos 22 y hubo entre 4 a 7 muertos y se llamó la matanza de los chinos porque muchos eran chinos de Marianao y de Bauta. Chinos. Esa lancha dejaron que se pasó lo mismo en Remolcador, 13 de marzo, que eso ya lo conoce todo el mundo. Dejaron que se montaran en la lancha mujeres con niños, hombres, muchachos, infantes, baby de brazos. Y lo dejaron salir y en el mar le cayeron y lo hundieron el remolcador y murieron 42, entre ellos 8 o 10 niños, baby. Bueno, la lancha de Barlovento fue lo mismo, dejaron que se montara, cuando iban a salir subieron una cadena y luego ametrallaron. Después de eso vino la matanza del río Canímar. El río Canímar fue en el 80, ya estando en Mariel andando, una lancha que daba un viaje turístico por el río Canímar, salía a la bahía de Matanza y volvía a entrar. Ahí vendían cerveza y pan con lechón y eso. 3 reclutas de servicio militar obligatorio se habían robado los AK, los fusiles. Y tratan de secuestrar esa lancha para irse para el norte, para venir para acá, para los Estados Unidos. Y le dan orden y lo tirotea la aviación y la Marina Guardacosta. Ahí hunden esa lancha, se mueren una tonga de gente que hoy en día no se saben cuántos porque los sobrevivientes los amenazaron y ahí nadie habló. Después está lo del remolcador 13 de marzo, después está la lanchita Regla, que creo que fue en el 2003, que 3 muchachos, que eran los 3, que eran, decían los 3 negritos, porque no eran blancos, eran 3 mulatos, negros, mulatos, de todo. Lo fusilaron por tratar de robarse la lancha Regla para venir a los Estados Unidos. O sea, ese patrón de 500 fusilamientos en un mes en Santiago de Cuba, a estar fusilando constantemente en el Escambray, señores, la cifra que hay es de 3.980 y pico, casi 4.000 muertos, algunos en combate, pero la mayoría capturados y fusilados. En el Escambray, los que estaban alzados los cogían, le hacían un juicio sumario, condenaban a muerte y ahí mismo lo amarraban a la mata y lo mataban. No había apelación posible. Y estamos hablando de casi 4.000 muertos. 4.000 muertos en el Escambray solamente. Y el Escambray hubo alzado desde el año 59 hasta el 66. O sea, prácticamente en 6 años mataron 4.000 personas. Claro, algunos ahí se murieron en combate. Estaban matando y tirando. Eso es guerra. En una guerra se matan los dos bandos. El problema es que lo cogían y fusilaban. Entonces, el último alzado que tú lo dijiste fue en el año 70, que era el comandante Yarey.
creo que era 71, no me haga 70, 71, no vamos a discutir por unos meses más. Sí, señor. Y estaba en la Sierra Maestra del Estado todavía. O sea, tú estás diciendo, hasta el año 71 se estuvo dando guerra de desembarco. Mira, el movimiento revolucionario, el MRR, que era Movimiento de Recuperación Revolucionaria, tuvo 500 fusilados. Un solo movimiento. Está el caso de Vigilio Campanería, que es muy conocido porque el hermano, no sé si está vivo todavía, él ha ido a los programas esos que dan en el Canal 17, que es un canal público de PBS. Vigilio Campanería lo fusilan con otros 8 y tenían 20, 21 años, eran estudiantes. Esta gente, ya eso fue cuando Girón, ahí en ese, mira, el 16, 17 y 18 de abril fusilan una cantidad de gente tremenda en Cuba. Ahí cuando fusilan a Sorí Marín y fusilan a William Morgan. William Morgan era un americano que se había unido a la revolución en Miami. Tú sabes que en Miami había un movimiento el 26 de julio muy grande que hacía recolecta, vendía bonos el 26 para coger dólares. Y ese americano, parece que era un aventurero, estaba en Miami y el tipo se fue para Cuba a pelear y se alzó y llegó a comandante. Él era comandante junto con Gutiérrez Menoyo. A William Morgan lo fusilan en abril. A Sorí Marín, que fue el que firmó la pena de muerte, lo fusilan en el 61, a González Coro. Pues esa gente eran comandantes de la revolución, capitanes. Ya había desaparecido Camilo, ya habían matado a Eduardo Sánchez, que era general de la KGB. A esos dos se le cayó el avión. Habían pasado el primer llamado al servicio militar obligatorio, que lo pasé yo, que fue horrible, y había pasado el llamado del UMAP, que fue en el 66. En la UMAP, señores, hay documentado 70 suicidios y hay documentado no sé cuántos fusilamientos. En la UMAP se fusiló, en la UMAP se suicidaron y en la UMAP mataron personas, daban culatazos, daban bayonetazos. Habían cerca electrificada. Entre los suicidios, eso hubo personas, igual que los campos de concentración nazi, que se tiraban a la cerca electrificada porque no aguantaban más la situación esta que estaban viviendo. Porque lo humano fue un servicio militar. Estaban presos, no tenían pase, trabajaban 12, 14 horas diarias. Tenían una alimentación pésima. La mía de servicio era malísima, la de ellos era peor. Le daban golpes. No. Algunos campamentos tuvieron 1 o 2 visitas en un año de la familia que le permitían ir. Eso no era un servicio militar, eso eran presos. ¿Y por qué estaban en los MAP? Porque tenían pasaporte para irse como yo, que yo era Pedro Pan, yo tenía un pasaporte de octubre del 60. Lo que pasa es que yo caí en el primer llamado de servicio y ya yo estaba en el servicio cuando salió el UMAP. Si no, yo hubiera ido para los MAP por tener un pasaporte. Porque eran católicos, porque eran testigos de Jehová, porque eran homosexuales, porque mira, Ortega, que era seminarista cuando aquello, porque era seminarista y iba a ser cura, estaba estudiando para cura, por eso lo metieron en los MAP. A Pablito Milanés lo metieron en los MAP porque era de artista, la gente de feeling es. Porque Pablito Milanés no era ningún delincuente ni nada de eso, es lo que estaba en el movimiento de feeling. ¿Te acuerdas que después el movimiento de feeling, después eso tuvo una gran aceptación? O sea que la UMA cayó, ¿quién? El que CDR decía que tú no eras revolucionario. Ya. No tenía que tener más nada. Del comité te echaba para adelante como un carrito. Pero no importa. Hoy por hoy tiene que haber perdón y a la señora del comité. Sí, perdón, mierda. Lo que pasa es que hay que dejarle caer. Mira, está la rastra de Playa Girón. Mira, en Playa Girón murieron 140 y pico brigadistas. Cogieron 1000, casi 1100 o 1200 presos. Hubo 300, casi 400 heridos que los cogieron heridos. Y hubo 10 que murieron en la rastra. La rastra esta fue Osmani Cienfuegos que lo metió. Buscaron una rastra refrigerada. O sea que la rastra refrigerada, la característica que tiene es que es hermética para que no se vaya el frío. Porque es para llevar productos congelados. Ahí metieron 100 brigadistas. Llegaron oficiados a La Habana a 10, creo, entre 8 y 10. Porque en una rastra refrigerada tú no puedes respirar. Y el viaje duró 3 horas. Porque era de Girón a La Habana. Todas estas cosas se hicieron en Cuba.
Y se siguen haciendo, porque estamos viendo que los policías siguen dándole golpe a las mujeres, siguen dando a la dama de blanco. Tú mismo tuviste una dama de blanco ahí, excelente señora. Tú estás oyendo lo que te dicen en Cuba. Tenemos la esposa de Ferrer, lo que le están haciendo a Ferrer. Eso es hoy, señores, eso es hoy, 64 años después. ¿Y cuántos años hace que Fidel está muerto? ¿Cuántos años hace que Raúl ya está prácticamente desahuciado? Siguen. ¿A quién tú vas a perdonar si ahí no hay nadie limpio? Bien, casi me tengo que ir. Una conclusión, un minuto para una conclusión tuya sobre todo ese periodo que viviste, y nos faltó finales de 70, 80, pero ya eso la gente lo conoce más. Mucho más, sí, está en Mariel, los actos de repudio, los muertos, mira, los metidos en la embajada, eso lo vi yo, porque tenía un amigo que vivía al lado de la embajada, la gente que se metía en la embajada de Brasil, y cuando nos iban, yo iba con Leonor de novio, veníamos a la escuela bajando por G, y vimos un bolote, y era que uno iba a brincar, y le cayeron a tiro, y se quedó colgado por el pantalón, estaba colgando así, cayendo el chorro de sangre, porque quería entrar en la embajada de Brasil, que estaba ahí en G y 21. Y 21, donde después estaba el círculo Los Compañeritos. Bueno, ahí mataron gente por entrar a la embajada. Perdón, la muñeca negra. La muñeca negra. Bueno, entonces, es que hay tanto. Mira, esta revolución empieza dirigida por el Partido Comunista con el ataque al cuartel Moncada. Empieza con sangre, a traición, porque ya le digo, este cuartel estaba abierto y iban a hacer los carnavales adentro. No era ningún objetivo militar tomarlo. Pero el objetivo era dar a conocer a Fidel. Sigue con sangre con el desembarco del Granma, sigue con sangre en la Sierra Maestra. El primero que mata a una persona de la Sierra Maestra, de su gente, un guajerito, fue Ernesto Che Guevara, que es un asesino, por un tipo que se robó una lata de leche condensada. Eutemio Guerra también lo mató. El primero que matan en la sierra de su gente, no de Batista, es un guajerito que se roba una lata de leche condensada. Y nadie, o sea, estaba la ley que había hecho Sorí Marín. ¿Por qué se da pena de muerte? Y entre otras cosas era robar comida, porque un grupito que está la comida compartida, el tipo se robó la latica de leche condensada y nadie quería matarlo. Y Che dijo, ¿cuál es el problema? Sacó la pistola y le metió un balazo en la cabeza. Che es un criminal, un asesino, un psicótico. Entonces, esta revolución ha seguido hasta hoy. ¿Qué pasó? Hoy en día, ¿quién es culpable de los muertos y de los presos de 11J? No es Fidel. Ya se había muerto, Díaz Canel y Marrero, y ya se murió. Todos los que fuera le hacen el coro y te hacen ver como que la revolución fue traicionada el día que le mataron a sus amigos o el día que metieron presos a sus amigos. Sí, como la hija de Ileana La Guardia, que ahora Ileana La Guardia eran unos sicarios que mataban. Unos esbirros, la palabra es esbirro. Asesinos que venían. Mira, aquí en Miami pusieron bombas, se la pusieron a Milian, que era una persona como que mucha gente ya no lo conoce, porque era anterior, como Pérez Roura, y como García Fusté, y como Andrés, y como Agustín Tamargo. Le pusieron una bomba y no lo mataron, pero perdió las piernas. Le pusieron la bomba a Manferrer, que lo mataron, le metieron el tiro a Torriente. Estos asesinos mataron a Sánchez Pérez. Esa gente, quien mataba a esa gente eran la Guardia y sus sicarios. Aquí en Miami. Y cuidado, que lo que le hicieron no está bien hecho legalmente, pero a quien hierro mata, a hierro muere. No, yo me alegro en el alma, ojalá hubiera fusilado a la gente del ministerio. Sí, no, pero él no está loco, él no va a fusilar a su gente. Martín, me tengo que ir, posiblemente hagamos una recopilación de los últimos años, pero ya eso tiene otra óptica. Ya es más conocido. Ya yo hace 40 años estoy fuera de Cuba también. Ya yo no puedo contar lo que yo no vi. Yo salí en Cuba el 88 con Reagan, con el grupo ese de Bofil. Y lo que ha pasado de ahí en adelante, ustedes lo saben. Actualmente el preso más conocido que están acabando con él en vida es Ferrer, el pobre. Y sus compañeros de lucha, algunos le están cerruzando el piso, inventándose organizaciones y cosas, pero no piden su libertad. Además, bueno, algunos de ellos tú mismo has dicho, como lo has mencionado con nombre y apellido, que son de G2 abiertamente.
Y como dicen que no, los del 22 de noviembre, no, los de aquí, pero no hablan del 11 de julio. Bueno, Martín, muchísimas gracias por... Bueno, les quiero mucho y esta es la experiencia de un viejo que ha tocado ver la película 2 veces, desgraciadamente, y ojalá que eso no termine tan mal como en Cuba aquí, pero yo sinceramente lo veo esto, yo soy pesimista, porque no veo por dónde va a salir. Negro con pespuntes verdes, como decía Mercado. Sí, esto está pintando como melón también. Sí, señor. Cuídate.